A ver si me confirman si observamos el tema, chicos. A ver. Bien, como vemos nosotros aquí en la pantalla principal tenemos sintaxis de la lengua española 1, ¿verdad? Como su mismo nombre dice, sintaxis. Si hablamos de sintaxis, jóvenes, estamos ubicándonos ya dentro de la estructura oracional. Ya terminamos de analizar cada una de las palabras gramaticales que conocemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer cada una de estas palabras, pero dentro de una oración. Y entonces, recuerden que la sintaxis es aquella parte de la gramática que se encarga de estudiar la relación que establecen las palabras dentro de una oración. Ya, vamos a definirlo primero, luego pasamos hacia el punto que nos compete. Miren aquí, chicos, ¿no? Es sintaxis de la lengua española. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la estructura de la lengua. Es decir, que va a analizar de qué manera se unen o se combinan las palabras dentro de una oración. ¿Ya? Va a estudiar las formas, ¿no? La forma en que cada palabra se une a otra dentro de una oración, ¿no? Para poder reconocer luego qué elementos aparecen en esto. ¿Ya? Recuerden que si yo digo sintaxis, sintaxis es oración. Ahora, tengo la oración. ¿Qué hace la sintaxis? Va a analizar de qué manera una palabra se relaciona con otra sucesivamente y luego indicar, ¿no?, qué estructuras estamos formando. ¿Ya? Entonces, y esa es la idea general que tenemos sobre la sintaxis. Estudia la forma en que se combinan las palabras dentro de una oración. Ahora, ¿qué es la proposición? Ya nosotros este término lo hemos analizado, lo hemos reconocido la clase pasada cuando hemos trabajado las conjunciones, ¿verdad? Cuando hablamos sobre conjunciones, ahí dijimos que las conjunciones se encargan de, ¿qué? De unir o enlazar palabras o proposiciones, ¿verdad? Entonces ya tenemos la idea que una proposición es una idea. Pero ¿qué sucede con las proposiciones? Son construcciones lingüísticas con sentido, pero carecen de autonomía sintáctica, es decir, no son independientes sintácticamente, porque estas proposiciones solamente se van a utilizar para formar oraciones compuestas, ¿ya? Yo tengo dos proposiciones que voy a unir, una proposición, otra proposición, las uno y que voy a formar oraciones compuestas. Por eso me dice no son independientes, porque necesita de otra proposición para formar recién una estructura, ¿no?, llamada oración compuesta. En cambio, las oraciones no, las oraciones son independientes sintácticamente. Miren acá lo que nos dicen sobre la proposición, ¿ya? Dice, es una construcción lingüística con sentido, pero que carece de autonomía sintáctica porque ha pasado a formar parte de una estructura mayor que es la oración compuesta. Es decir, si yo quiero formar oración compuesta, necesito dos o más proposiciones. ¿Ya? Por eso son dependientes, porque necesitan de otra proposición para poder formar recién una estructura. Ya, miremos aquí el ejemplo. Tomaré un examen hoy y no podré salir. Observo que tengo dos ideas o dos proposiciones. Mi primera proposición sería, tomaré un examen hoy. Primera proposición. La segunda proposición, no podré salir. Ahora, esas dos proposiciones las voy a unir para formar oración compuesta. Aquí yo he recurrido a la conjunción y, ¿verdad? Aquí la conjunción y sabemos nosotros que es una conjunción copulativa, ¿verdad? Aquella que simplemente une para otorgar una idea más de manera simple. Entonces, esas son las proposiciones, aquellas que tienen sentido, sí, tienen sentido porque me otorgan un mensaje, pero no son independientes porque necesitan de otra proposición. ¿Para qué? Para formar oraciones compuestas. ¿Ya? Aquí he colocado un cuadro comparativo entre oración y proposición para que podamos observar las diferencias. Miren aquí. Es una unidad con sentido, ambas, oración y proposición, son unidades con sentido porque informan un mensaje de manera concreta, ¿verdad? Dice, expresa una actitud del hablante, ambas, porque envían un mensaje determinado. Tiene autonomía sintáctica, la oración es independiente sintácticamente, la proposición no, ¿ya? Utiliza de una manera independiente, es independiente la oración, la proposición no es independiente, es dependiente. Está conectada a otra unidad. ¿Quién está conectada a otra unidad? Es la proposición, que se va a unir a otra proposición para formar oración compuesta. ¿Ya? Está incluida en otra construcción mayor, la proposición, ¿verdad? Tengo que unir dos o más proposiciones que formo una oración compuesta. Posee signos que lo incluyen en otra construcción mayor.
la proposición que necesita un nexo o enlace para poder formar oración compuesta. En cambio, la oración no, porque la oración es independiente sintácticamente. Es decir, la oración no forma parte de oración compuesta. La oración compuesta sí solamente necesita de proposiciones o ideas. Ya, chicos, entonces esa es la diferencia que tenemos entre proposición y oración. Vamos a definir a la oración. Miren, chicos, ¿qué es la oración? Me dice, la oración es una construcción lingüística con sentido completo y autonomía sintáctica. Es decir, tiene sentido completo porque me envía un mensaje de manera concreto, ¿no? De manera explícito, y es independiente sintácticamente porque no necesita de otro elemento para poder mandar el mensaje. ¿Ya? Vamos a definirlo bajo los criterios semántico, sintáctico y ortográfico. Semánticamente me dice que la oración es una mínima unidad de comunicación con sentido completo. Mínima unidad porque puede ser pequeño, ¿no? Nosotros la clase pasada hablamos sobre las interjecciones y dijimos que las interjecciones eran palabras que tenían carácter o valor de oración. Por lo tanto, mínimas, porque son dos, a veces tres letras, que en este caso la interjección tiene valor de oración unimembre, ¿verdad? Entonces me dice, es una mínima unidad con sentido completo. Claro, porque me envía un mensaje de manera general. Sintácticamente me dice, es una unidad funcional e independiente, ¿ya? Es independiente porque no necesita de otra estructura para poder concretar e enviar el mensaje. Y ortográfico que me dice que toda oración por regla general inicia con letra mayúscula y termina en un punto. Esa es la regla general. Sabemos nosotros que toda oración siempre debe iniciar con letra mayúscula y debe terminar en un punto. Ustedes pueden escribir correctamente toda la oración, pero si no le colocan el punto final, entonces no está bien escrito, ¿ya? Por regla debemos saber que toda oración termina en un punto, no que es el límite, ¿no? De la oración o de la información que queremos transmitir. ¿Listo? Ahora, ya tenemos la idea de la oración, ¿listo? Que es una construcción con sentido completo, es independiente sintácticamente. Ahora, ¿qué elementos encontramos en la oración? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los elementos de la oración? ¿Verdad? Recordemos, chicos, que si digo elementos, solo tenemos dos, el sujeto y el predicado, ¿ya? Digo esto porque cada vez que pregunto esto a mis alumnos, ¿cuáles son los elementos de la oración? Ah, profesora, son el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, el objeto directo, el modificador indirecto, el modificador indirecto. O sea, estamos mencionando todos los elementos que podamos encontrar en la oración, ¿no? Pero si yo digo, ¿cuáles son los elementos generales de la oración solamente tiene dos elementos, que son el sujeto y el predicado, ¿ya? Luego, ya dentro de cada estructura vamos a poder encontrar los complementos o los modificadores, si fuera el caso, ¿ya? Pero de manera general solo tenemos dos, sujeto y predicado, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar, dice aquí, elementos de la oración solamente son sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Vamos a enfocarnos ahora en nuestro primer elemento, el sujeto. Sabemos nosotros que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Este concepto lo tenemos desde pequeñitos, ¿verdad? Que con eso hemos crecido nosotros diciendo de que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. ¿Listo? Ahora nos dice también que el sujeto es quien realiza la acción verbal. ¿No? El sujeto, vamos a encontrar quién realiza la acción de la oración. Miremos aquí el primer ejemplo. Las casas nuevas se inundaron. Tengo este enunciado. Las casas nuevas se inundaron. Sabemos que para reconocer el sujeto siempre le preguntamos al predicado qué o quiénes, ¿verdad? ¿Qué es? Si es algo material, quiénes, si son personas o seres a quien estamos refiriéndonos, ¿no? Las casas nuevas se inundaron. Pregunto para reconocerlo. ¿Qué se inundaron? Las casas nuevas. Las casas nuevas se convierten en el sujeto, ¿no? Aquella estructura que nos indica quién está realizando la acción verbal. Llegaron tarde los invitados. Pregunto, ¿quiénes llegaron tarde? Aquí pregunto quiénes, porque estamos hablando de seres, ¿verdad? ¿Quiénes llegaron tarde? Los invitados. Los invitados vienen aquí a convertirse en la estructura del sujeto. Ya, ahora, vamos a pasar a la ubicación. Recordemos, chicos, que si yo digo sujeto, el sujeto nosotros lo podemos encontrar en cualquier momento de la oración, no solamente al inicio, que es la manera consecutiva, es la manera más común de poder reconocerlo, ¿verdad? Siempre que digo, ubican el sujeto, los jóvenes se paran al inicio de la oración y no se mueven de ahí.
porque piensan que solamente ahí está el sujeto. No, el sujeto lo puede encontrar al inicio, al centro o al final de la oración. ¿Cómo lo reconozco? Simplemente planteando la pregunta al predicado. Yo preguntándole al predicado que, quién es, entonces rápidamente me va a decir qué elementos conforman la estructura del sujeto. Ya, por ejemplo, aquí nos dicen, el sujeto puede ubicarse al inicio, al centro o al final de la oración. Ejemplo, Pablo corrió los 100 metros planos. Pregunto, ¿quién corrió los 100 metros planos? Pablo. Pablo viene a ser el sujeto, ¿verdad? Aquel que realiza la acción verbal. Al inicio. Corrió Pablo los 100 metros planos. De igual manera pregunto, ¿quién corrió los 100 metros planos? Pablo. Pablo, sujeto, está en el centro. Los 100 metros planos corrió Pablo. Pregunto lo mismo, ¿quién corrió los 100 metros planos? Pablo. En este caso lo encuentro al final. Ya, chicos, entonces, en cuanto a la ubicación del sujeto, lo encontramos en cualquier momento de la oración, no solamente al inicio, como todo el mundo cree que se para al inicio y no se quiere mover de ahí, ¿no? En cualquier lugar, solo está en preguntarle al predicado y rápidamente encontramos al sujeto. Bien, ahora, pasamos a la estructura. Ahora sí vamos a encontrar qué elementos, ¿no? O qué complementos o modificadores podemos encontrar en la estructura del sujeto. ¿Ya? Si sabemos que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, es quien realiza la acción verbal, vamos a ver cómo está conformado o cómo puede estar construido el sujeto. En primer lugar, me dice que el sujeto siempre tiene el núcleo del sujeto. El núcleo. Si yo digo núcleo, es la parte más importante, el centro, es decir, nos va a indicar de quién se habla en esa estructura. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Es la parte o elemento más importante del sujeto. Generalmente, el sujeto es un sustantivo. De manera general, siempre reconocemos que el núcleo siempre es el sustantivo. Pero también puede ser un pronombre o cualquier otra palabra que cumpla esta función. De manera general, siempre decimos el sustantivo es el núcleo, pero también tenemos el pronombre, ¿no? Sabemos que uno de los dos puede ser, pero también puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio o puede ser un verbo, ¿no? Vamos a ver aquí los ejemplos. Miren aquí. Las flores hermosas están en la maceta. Las flores hermosas están en la maceta. ¿Qué pregunto para reconocer el sujeto? ¿Qué flores? ¿Qué están en la maceta? Las flores hermosas. Esta estructura se convierte en mi sujeto. ¿Listo? Las flores hermosas. Ahora, dentro de esta estructura, ¿cuál es lo más importante? ¿De quién se habla en esta estructura? Tengo flores. Entonces, flores viene a ser mi núcleo del sujeto. Y en este caso es un sustantivo. ¿Ya? Recuerda que el núcleo solamente es una palabra, no dos. No son las flores, sino simplemente flores. En este caso, flores es un sustantivo que está funcionando como núcleo del sujeto. Siguiente oración. Tú has revelado tus secretos. ¿Quién ha revelado su secreto? Tú. Tú viene a ser un pronombre personal, ¿verdad? Que en este caso está funcionando como núcleo del sujeto. Ya entonces, pronombre funciona como núcleo del sujeto. Miren aquí, lo bueno de ella es su carácter. ¿Se acuerdan ustedes que qué elemento permitía a nosotros poder transformar o poder convertir a un adjetivo en sustantivo? ¿Se acuerdan cuando trabajamos la clase de artículos? Dijimos que el artículo neutro, llamado el sustantivador, es aquel que podía convertir a un adjetivo en un sustantivo, ¿verdad? Aquí lo estamos utilizando, ¿no? Lo bueno de ella es su carácter. Bueno es un adjetivo que se ha convertido en ¿qué? En el núcleo del sujeto. ¿Gracias a quién? Al artículo, en este caso el artículo neutro llamado sustantivador, adjetivo. El correr es muy saludable. El correr es muy saludable. Pregunto, ¿qué es muy saludable el correr? ¿Se dan cuenta? Ahora tengo el correr sujeto, la parte más importante, correr. Correr se convierte en el núcleo. ¿Y qué es correr? Es un verbo, ¿verdad? En este caso un infinitivo. El ayer no me interesa. ¿Qué no me interesa? El ayer. ¿Listo? ¿De qué? La parte más importante. ¿De qué estamos hablando? Ayer. Ayer, ¿qué categoría es? Es un adverbio que está funcionando como núcleo del sujeto. Ya chicos, entonces aquí, ¿qué hemos observado? Hemos observado que esta función
de ser núcleo del sujeto, la mayoría de las veces recae sobre un sustantivo, en unas otras, en un pronombre, cuando reemplaza al ser, pero estamos dando cuenta aquí nosotros, chicos, que puede ser un adjetivo, puede ser un verbo o puede ser un adverbio, ¿ya? Entonces, estas son las palabras que pueden funcionar como núcleo del sujeto, recordando que el núcleo del sujeto es la parte más importante de esa estructura en quien va a recaer la información, ¿verdad? Ya, chicos, entonces, ese es mi primer elemento, mi primera estructura, el núcleo del sujeto. Pasamos a los modificadores. Así como existe el núcleo, vamos a encontrar otros elementos en esta estructura. Tenemos los modificadores. En primer lugar, tengo el modificador directo, ¿ya? Se llama modificador directo porque es aquel elemento que va a modificar al núcleo del sujeto. Recuerden que los modificadores modifican al núcleo del sujeto, ¿ya? Lo va a modificar de manera directa, sin nexo ni enlace, ¿ya? Por eso se dice directo, ¿verdad? Porque lo va a modificar de forma directa, sin nexo ni enlace. ¿Y qué palabras funcionan como modificador directo? Tenemos el artículo y el adjetivo, ¿ya? Estos concuerdan en género y número, en este caso con el núcleo del sujeto. Aquí nos dice, ¿verdad? Es la palabra o palabras que modifican al núcleo del sujeto sin nexo o enlace. Generalmente son artículos o adjetivos y concuerdan en género y número con el núcleo del sujeto. Recuerden que estos modifican al núcleo del sujeto, porque siempre me dicen, modifican al sujeto. No, modifican al núcleo del sujeto, ¿ya? Puede ser artículo, puede ser adjetivo. Primer ejemplo, el joven respondió todas las preguntas. Reconozco, en este caso, para buscar al sujeto. ¿Quién respondió todas las preguntas? El joven. El joven es mi sujeto. Ahora, en este caso, miren aquí, tengo aquí el joven. La parte más importante de quién hablamos, joven, ¿verdad? Que es el núcleo. Listo, ya tengo el núcleo. Ahora, ¿qué elemento lo está modificando? ¿Qué elemento lo acompaña? Aquí yo encuentro el artículo, el. ¿Listo? Este es un artículo que, en este caso, sintácticamente funciona como modificador directo. ¿Por qué como modificador directo? Porque está modificando al núcleo del sujeto sin nexo ni enlace, de forma directa. Ya, en este caso es un artículo. Segundo ejemplo, miren, aquella perrita cariñosa tiene cachorritos. ¿Quién tiene cachorritos? Aquella perrita cariñosa. Esto de aquí es mi sujeto. Ahora, lo primero que hacemos, buscar el núcleo, que es lo primero que debemos hacer cuando queremos trabajar el sujeto. Núcleo, ¿de quién hablamos? ¿Cuál es lo más importante? Perrita, ¿listo? Perrita es mi núcleo. Ahora, ¿qué elementos lo modifican? En primer lugar tengo aquella es un adjetivo determinativo, ¿verdad? Demostrativo. Aquella está funcionando como modificador directo porque lo está modificando sin nexo ni enlace. Pero ¿qué más encuentro? Encuentro cariñosa. Cariñosa es un adjetivo calificativo, ¿verdad? Que está modificando al núcleo del sujeto. Por lo tanto, también funciona como modificador directo. ¿Ya? Entonces, chicos, recordemos que el modificador directo es aquel que va a modificar directamente al núcleo del sujeto sin nexo ni enlace. Puede ser un artículo o los artículos o puede ser un adjetivo, ¿ya? Luego tenemos el modificador indirecto. Su mismo nombre nos dice, modifica indirectamente ¿a quién? Al núcleo del sujeto. Es decir, va a modificar al núcleo del sujeto utilizando nexos o enlaces. ¿Y qué elementos o qué palabras pueden trabajar como nexo o enlace? Puede ser una preposición, puede ser un artículo contracto o puede ser un adverbio comparativo, ¿ya? Estos tres elementos son aquellos que van a funcionar como nexo, ¿ya? Recordemos que las preposiciones son 23 a 24 preposiciones, no cualquiera de ellas. Puede ser un artículo contracto. Recuerden que los artículos contractos son al y del. Y el adverbio comparativo es como, ¿ya? Entonces, modifican indirectamente a través de nexos o enlaces. Miremos el primer ejemplo. El paseo en bote fue divertido. Pregunto, ¿qué fue divertido? El paseo en bote. Todo esto es el sujeto. Ahora, lo primero que buscamos es el núcleo. Siempre buscamos el núcleo. Lo más importante, ¿de qué se habla? Paseo. Entonces, paseo se convierte en mi núcleo del sujeto. Ahora me dice, el modificador indirecto es aquel que va a
referirse al núcleo del sujeto de manera indirecta, porque va a necesitar un nexo o un enlace. Aquí el modificador indirecto es en bote. ¿Listo? ¿Por qué en bote? Porque en este caso observamos que tengo la preposición en como nexo para poder unir los dos elementos, ¿verdad? Entonces, en bote se convierte en mi modificador indirecto porque lo está modificando a través de un nexo o enlace. En este caso es una preposición. Luego también encuentro un modificador directo, ¿verdad? El. ¿Listo? Ahora tengo, las flores del jardín están lindas. Pregunto para encontrar el sujeto, ¿qué están lindas? Las flores del jardín. Todo esto es mi sujeto. Lo primero que busco, ¿qué es? El núcleo. ¿De quién se habla? Flores. Flores núcleo. Ahora busco nexo o enlace que me permita reconocerlo, en este caso el modificador indirecto. Del jardín. Del jardín viene a ser mi modificador indirecto, porque en este caso está haciendo uso de artículo contracto del. ¿No? Este artículo contracto se convierte en el nexo para poder modificar al núcleo del sujeto. Artículo contracto. ¿Listo? Aquí también tenemos un modificador directo, ¿verdad? Que es un artículo. En la siguiente oración, la chicha como la cebada son bebidas saludables, ¿no? ¿Qué son bebidas saludables? La chicha como la cebada. ¿Cuál? ¿De quién estamos hablando? En este caso, como núcleo principal tenemos chicha. ¿Listo? Viene a ser mi núcleo ahora. ¿Qué elemento lo está modificando? Como la cebada. En este caso es mi modificador indirecto. Estoy haciendo uso de adverbio comparativo como, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que como la cebada se convierte en mi modificador indirecto, y en este caso he utilizado adverbio comparativo. Ya, chicos, entonces, recordemos que si hablamos de modificadores, tenemos en primer lugar el directo, que modifica sin nexo o enlace, puede ser un artículo, puede ser un adjetivo. Si hablo sobre modificador indirecto, modifican al núcleo del sujeto a través de nexos o enlaces. ¿Y qué palabras puedo utilizar como nexo? Preposición, artículo contracto o un adverbio comparativo. ¿Listo? Y luego tenemos la aposición. ¿Qué es la posición? Bien, jóvenes, la posición es aquel elemento que va a introducirse en el sujeto para aclarar o complementar la información sobre el núcleo, ¿ya? Esta es una aclaración o simplemente se va a complementar la información. Esta posición siempre va entre comas, las llamadas comas apositivas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hicimos los temas de los signos de puntuación? Hablamos sobre las diferentes clases de comas. Una de las comas eran las comas apositivas, aquellas que se colocan de a dos, una al inicio de la posición y otra al final de la posición. ¿Y qué hacían estas comas? Introducían una aclaración o complementaban la información sobre el núcleo del sujeto. Ya, aquí nos dice bien claro, bien aquí dice, aposición es la palabra o palabras que modifica ¿quién? Al núcleo del sujeto. Recuerden que los modificadores son aquellos que van a trabajar sobre el núcleo del sujeto, ¿ya? Aclarando, complementando su significado. La aposición siempre estará encerrada entre comas y puede alternar la función con el núcleo del sujeto. Miremos el primer ejemplo. Saavedra, el manco de Lepanto, nació en Alcalá. ¿Listo? Yo digo aquí, Saavedra. Supongamos que quite lo que está en rojo y diga yo, Saavedra nació en Alcalá. Pero quiero aclarar quién es Saavedra, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar una aclaración o complemento la información. El manco de Lepanto es la posición que se ha introducido ¿para qué? Para completar la información sobre el núcleo del sujeto. Entonces, esto viene a ser mi aposición y va cerrado entre comas, ¿no? Uno al inicio y uno al final, las comas apositivas. María, mi mejor amiga, regresará mañana. ¿Listo? Yo puedo decir, María regresará mañana. Pero, ¿quién es María? Aclaro, complemento la información y coloco mi mejor amiga. Mi mejor amiga es la posición. Y la voy a colocar entre comas, las comas apositivas. El libertador de América, Simón Bolívar, es venezolano, ¿verdad? Estamos viendo aquí que estamos aclarando quién es el libertador de América, Simón Bolívar. Esta aclaración, esa posición, y de igual manera va entre comas, ¿no? Las comas apositivas.
activas. Ya jóvenes, entonces aquí hemos visto los tres, en este caso, modificadores que presenta el sujeto. Recuerden que los tres modifican al núcleo del sujeto, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? A ver si me confirman. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me confirman, por favor, para continuar? No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces pasamos ahora a las clases de sujeto. ¿Listo? Vamos, hay dos clasificaciones. En primer lugar, nos dice según el número de núcleos que presenten. En primer lugar, según el núcleo que presenten, tenemos simple y compuestos. ¿A qué llamaremos sujeto simple? Son sujetos simples cuando presenta el sujeto un solo núcleo, ¿no? Una sola palabra va a funcionar como núcleo en esta estructura. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Cuando el sujeto presenta un solo núcleo. Ejemplo, la profesora estaba enferma. ¿Quién estaba enferma? La profesora. La profesora es el sujeto y aquí en el sujeto encuentro una sola palabra como núcleo, ¿verdad? En este caso, profesora. Entonces, como tengo un solo núcleo, se convierte en sujeto simple. Los colores nuevos se perdieron. ¿Qué se perdieron? Los colores nuevos. Todo eso es el sujeto. Dentro de esa estructura, la parte más importante. ¿De qué estamos hablando? Colores. Entonces tengo colores como núcleo y solamente uno. Entonces se convierte en el sujeto simple. Bien, ahora tengo sujeto compuesto. ¿Cuándo tendremos sujeto compuesto? Me dice que son aquellos cuando vamos a encontrar en el sujeto dos o más núcleos o dos o más palabras que funcionen como núcleo. Ejemplo, la cortina, el mantel y el sillón están sucios. ¿Qué están sucios? La cortina, el mantel y el sillón. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tengo tres núcleos, ¿verdad? Tres palabras que funcionan como la parte más importante. Juan y Carmela son una pareja feliz. Pregunto, ¿quiénes son una pareja feliz? Juan y Carmela. Tengo dos núcleos, ¿verdad? Dos nombres, dos personas, en este caso que se convierten en el núcleo del sujeto. ¿Listo? Ahora, según la presencia o ausencia del sujeto, tenemos tres clases de sujeto. Tenemos en primer lugar el sujeto expreso o explícito, el sujeto tácito y el sujeto cero. Bien. ¿A qué llamaremos sujeto expreso o explícito? Miren, chicos, el sujeto expreso o explícito es aquel que está presente en la oración. Lo encontramos gráficamente. Yo leo la oración y me dice que alguien realiza la acción, ¿verdad? Yo para corroborar pregunto al predicado y me da respuesta, pero gráficamente encuentro que alguien realiza la acción, ¿ya? Aquí me dice, es expreso o explícito cuando está presente en la oración. El portero estuvo como sospechoso. Pregunto, ¿quién estuvo como sospechoso? El portero. Entonces tengo sujeto expreso o explícito porque encuentro al sujeto de la oración. Sobre la mesa están los cuadernos. Pregunto, sobre la mesa están los cuadernos. ¿Qué están sobre la mesa? Los cuadernos. Los cuadernos, sujeto, lo encuentro en la oración y se convierte en sujeto expreso o explícito. ¿Listo? Ahora, ¿a qué llamaremos sujeto tácito? Recordemos, jóvenes, que si decimos sujeto tácito es aquel que no está presente en la oración, pero está sobreentendido. ¿Qué significa esto? Que yo gráficamente voy a leer la oración y no lo voy a encontrar. Pero ¿cómo lo voy a reconocer? Cuando pregunte al predicado quién realiza la acción y me va a dar respuesta, ¿ya? No lo encuentro gráficamente, pero me indica que alguien está realizando la acción. ¿Ya? Miremos aquí, nos dice es tácito cuando el sujeto no está presente, pero está sobreentendido en la oración. Ejemplo, espantaron a los niños. Espantaron a los niños. Yo busco aquí y no encuentro el sujeto, no está. Pero si pregunto, ¿quiénes espantaron a los niños? Pueden ser ellos, pueden ser ustedes, ¿se dan cuenta? O sea, me indica que alguien realiza la acción. Entonces tengo sujeto tácito. Se cayó bruscamente en el pozo. Pregunto, ¿quién se cayó bruscamente en el pozo? ¿Él o ella? ¿Se dan cuenta? No encuentro el sujeto, pero si yo pregunto, me deja ideas, ¿verdad? Para poder encontrarlo. Entonces, ¿quién se cayó bruscamente en el pozo? Él
o ella. Ya, chicos, entonces, ese es el sujeto tácito, aquel que no está presente, pero está sobreentendido. Luego tenemos el sujeto cero. Cero, no hay, ¿verdad? Entonces me dice, sujeto cero, cuando no hay sujeto en oración y no se sabe ni se sabrá quién realiza la acción, ¿ya? Aquí se trabaja con los verbos impersonales. Se acordarán ustedes de los verbos impersonales, ¿verdad? Aquellos que hacen referencia a los fenómenos de la naturaleza. Llover, grabar, tronar, paguear, aquellos que se relacionan directamente con los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Llovió abundantemente en la selva. ¿Quién llovió? No se sabe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo reconozco con él? Porque en este caso tengo un verbo impersonal. Amaneció muy nublado hoy. Amaneció. Verbo impersonal. Ya, chicos, entonces, si hablamos sobre clases de sujeto, recordemos que si tengo, según el número de núcleos, puede ser simple, puede ser compuesto. Es simple cuando tengo un solo núcleo. Compuesto cuando tengo dos o más núcleos en la oración, en la parte del sujeto. Una presencia o ausencia del sujeto puede ser expreso o explícito cuando está presente en la oración. Es tácito cuando no está presente, pero está sobreentendido. Y es cero cuando no hay sujeto, pero ¿qué sucede aquí? Vamos a reconocerlo porque vamos a encontrar los verbos impersonales, ¿no? Aquellos verbos naturales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, para pasar al siguiente punto? A ver si me confirman, por favor. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, que no contestan, entonces vamos a pasar rápidamente. Miren, vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Aquí vamos a analizar sintácticamente el sujeto, es decir, vamos a encontrar al núcleo y vamos a encontrar sus modificadores, ¿ya? Y en algunos casos vamos a ver a qué tipo de sujeto estamos refiriéndonos. Miren aquí, dice, analiza sintácticamente la estructura del sujeto. En la primera oración me dice, mi sobrina pequeña es callada. ¿Quién es callada? Mi sobrina pequeña. Voy a subrayar el sujeto porque sobre ese elemento vamos a trabajar. Ahora, en esta parte que ya he subrayado, le pregunto a ustedes, ¿dónde está el núcleo del sujeto? ¿De quién hablamos? Sobrina. Sobrina pequeña. Muy bien, tengo sobrina. Sobrina se convierte en ¿qué? En el núcleo del sujeto. ¿Listo? Ahora, tengo el núcleo, parte más importante. ¿Qué más encontramos alrededor de esta estructura? Mi, ¿qué sería? Directo. Un modificador indirecto. Muy bien, mi en este caso sería mi modificador directo, ¿verdad? Luego tengo pequeña. Pequeña, ¿qué sería? Una posición. Mira, mi sobrina pequeña es callada, ¿no? ¿Quién es callada? Mi sobrina pequeña. Pequeña vendría a ser mi modificador directo también. ¿Por qué? Es un adjetivo y está modificando directamente aquí en el núcleo del sujeto, ¿ya? Tengo entonces un modificador directo que viene a ser un adjetivo posesivo y tengo un adjetivo calificativo, ¿ya? Ahora aquí, Marina, la secretaria, está enferma. Busco sujeto. ¿Quién está enferma? María, la secretaria. Ya lo encontré. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién estamos hablando? De Marina. Marina. Marina, muy bien. Marina es el núcleo. Muy bien. Ahora, encuentro la secretaria. ¿Qué estructura es esta? Aposición. Muy bien, esta es una posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta posición está aclarando quién es Marina. Yo puedo decir, Marina está enferma, pero ¿quién es Marina? La secretaria. Entonces, esa es mi aclaración que va entre comas. Muy bien. La señora con sombrero es tu tía. ¿Quién es tu tía? La señora con sombrero. Todo esto es mi sujeto. Ahora, en esta estructura, el núcleo, lo más importante, ¿de quién se está hablando? ¿Cuál será el núcleo? Señora.
Señora, muy bien, solamente señora, ¿ya? Señora es el núcleo. Ahora, observemos qué elementos encontramos a su alrededor. Tenemos en primer lugar la. ¿Esto qué función cumple? La Modificador directo. Modificador directo. modificador directo, muy bien, es un artículo, ¿verdad? Y si yo digo con sombrero, Modificador indirecto. Modificador indirecto. exacto, es un modificador indirecto, ¿verdad? Porque está modificando el núcleo con nexo. En este caso, mi nexo es la preposición con. Muy bien. Traerán los libros de álgebra. Traerán los libros de álgebra. Pregunto, ¿qué traerán los libros de álgebra? Aquí está el sujeto, ¿verdad? Lo hemos encontrado en otro lugar. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién hablamos? Libros. Libros, muy bien, libros. Viene a ser mi núcleo. Ahora, ¿qué encuentro aquí? Los, Modificador Modificador directo y modificador indirecto. muy bien. ¿Y de álgebra qué sería? Modificador indirecto. Modificador indirecto, muy bien. Garúa seguido en invierno. Aquí ustedes automáticamente ven garúa. Garúa. ¿Qué tipo de sujeto es? Sujeto cero. Sujeto cero, muy bien, ¿verdad? Tengo un verbo impersonal, fenómeno, naturaleza. Entonces es sujeto cero, no hay sujeto. El joven responsable vive en Tacna. Preguntamos, ¿quién vive en Tacna? El joven responsable. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Joven. Joven, muy bien, joven es el núcleo. Ahora, ¿qué encontramos alrededor? Él, ¿qué será él? Modificador directo. Muy bien, él vendría a ser mi modificador directo y responsable también sería un modificador directo, ¿verdad? En este caso tengo un adjetivo y un artículo. Muy bien, los árboles frondosos son hermosos. Sujeto. Preguntamos, ¿qué son hermosos? Los árboles Los árboles frondosos. son Listo. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién hablamos? árboles. Árboles. Muy bien, árboles es el núcleo. Ahora, ¿qué encontramos a su alrededor? Los Modificador directo. modificador directo. Y si digo frondosos, ¿qué función cumple? Modificador directo, ¿verdad? Muy Un bien. adjetivo. Listo, ahora, el dueño de la bodega, don Raúl, viaja hoy. ¿Quién viaja hoy? El dueño Don de la Raúl. bodega, don Raúl. Listo. Ahora, ¿cuál es? Miren, acá tengo el dueño de la bodega, don Raúl. Miren, aquí tengo una frase que está entre comas. Esta frase que está entre comas, ¿qué función cumple? Aposición. Posición. Es una posición, muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo dueño, que viene a ser mi núcleo del sujeto, ¿no? Tengo el modificador directo y de la bodega, que se convierte en mi modificador indirecto. Ya, chicos, entonces, Sí, aquí en la hoja aparecen dos oraciones más. sí, ahí he colocado, quité dos porque con el tiempo estamos apretados en ese tema, por eso quité dos para poder avanzar más rápido, porque nos falta todavía todo el predicado y quiero terminar con el ejemplo del predicado, por eso traté de quitar dos para poder avanzar rápido y no quedarnos con nada en el aire, ¿ya chicos? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, alguna duda? ¿Quedó claro toda la parte del sujeto? Dejo que no, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar rápidamente al predicado. Vamos a analizarlo de igual manera. El predicado, su núcleo y sus complementos. En este caso tenemos mucho más complementos con relación al sujeto. Ya, miren, ¿qué es el predicado? Miren, el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿verdad? El predicado, recuerden jóvenes, es aquel que determina o presenta la acción verbal. En el predicado siempre vamos a encontrar el verbo y ese verbo nos va a indicar qué acción se realiza en la oración. ¿Ya? Ahora, miremos aquí el ejemplo. Varios jóvenes trabajan por la tarde.
¿ya? Si yo digo, varios jóvenes trabajan por la tarde, yo pregunto, ¿qué hacen varios jóvenes? Trabajan por la tarde. Eso de aquí es mi predicado. Por eso se dice, es todo lo que se dice del sujeto y es que acción, ¿verdad? De la oración. Segundo ejemplo, prolifera en la red la venta de productos, ¿no? ¿Qué sucede con la venta de productos? Prolifera en el semipredicado que indica qué sucede con el sujeto. Ya, chicos, entonces recordemos que el predicado es aquel elemento que nos indica todo lo que se dice del sujeto y siempre presenta la acción verbal, ¿ya? Ahora, ubicándonos en su estructura, tenemos en primer lugar el núcleo, que es la parte más importante. Así como hay núcleo del sujeto, también tenemos núcleo del predicado, que es la parte más importante y nos indica la acción que presenta la oración. Ya aquí nos dice, miren, el núcleo del predicado es la parte o elemento más importante del predicado. Es la palabra que siempre funciona como núcleo, ¿no? Y la palabra que siempre, chicos, va a funcionar como núcleo es el verbo. Pero ¿qué sucede? Este verbo puede aparecer de tres formas: de forma simple, de forma compuesta o como perífrasis verbal. Es normal o más fácil para nosotros reconocer el verbo cuando aparece una palabra, ¿verdad? Que nos indica acción. Pues si es simple, fácilmente lo reconocemos, pero nuestra duda comienza cuando encontramos dos elementos, ¿no? Cuando es verbo compuesto, o peor aún, cuando aparecen tres elementos y muchas veces rompemos el núcleo, ¿no? En ese caso, si son tres elementos, tenemos la perífrasis verbal. Vamos a analizar para poder reconocerlo. Miren aquí, ¿ah? Me dice, puede ser, el verbo siempre funciona como núcleo, pero este verbo puede aparecer de tres formas: de forma simple, forma compuesta o como perífrasis verbal. ¿Cómo reconocemos el verbo simple? Me dice, cuando una palabra presenta o representa la acción. Es decir, tengo una palabra que es verbo y solamente una sola palabra se convierte en el verbo simple. ¿Ya? Julia escucha la conferencia. Yo digo escucha y viene a ser el verbo, ¿no? En este caso es un verbo simple, porque es una sola palabra la que está representándolo. ¿Listo? ¿Cuándo se convierte en verbo compuesto? Miren aquí, jóvenes. Es verbo compuesto cuando vamos a utilizar un verbo auxiliar, ¿listo? Y vamos a colocarle un participio. Recordemos que el participio es un verboide, ¿no? Que son las formas no personales del verbo. Estos terminan en ado, ido, to, so, cho, ¿no? En este caso, dan idea de adjetivo. Miren, entonces, para que sea compuesto, voy a reconocerlo porque tengo dos elementos: un verbo auxiliar más un participio, ¿no? Miremos ejemplo, Julia ha escuchado la conferencia. Ha escuchado se convierte en mi núcleo de predicado. ¿Listo? Compuesto, ¿por qué? Porque observo dos elementos que lo conforman: un auxiliar y un participio. Ahora, también puede ser una perífrasis verbal. ¿Cómo reconocemos la perífrasis verbal? Para que sea perífrasis verbal, chicos, vamos a encontrar tres elementos: un verbo simple, un nexo y un infinitivo. Verbo simple, cualquier verbo. El nexo puede ser una preposición o la subjunción que. Y un infinitivo, recordemos que el infinitivo es en este caso es un verboide que termina en ar, ir, ¿verdad? Y da idea de acción de manera. Aquí el ejemplo: Julia terminó de escuchar la conferencia. Aquí yo tengo el núcleo de predicado. Terminó de escuchar. ¿Qué sucedió aquí? Tengo tres elementos. Tengo terminó, verbo simple, de, nexo, que es una preposición, y escuchar, que es un infinitivo. Entonces, estos tres elementos se convierten en una sola estructura, se convierten en el núcleo del predicado. ¿Ya? Por eso me dice, para que sea el núcleo de predicado, lo puedo encontrar al verbo de manera simple, una sola palabra, que es el verbo, de forma compuesta cuando tengo dos elementos, o como perífrasis verbal cuando tengo tres elementos, ¿ya? Entonces, de esas tres maneras podemos reconocer nosotros al núcleo del predicado, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos o qué complementos vamos a encontrar en el predicado? Así como hemos encontrado al núcleo, vamos a encontrar sus complementos. En primer lugar, tenemos el objeto directo, ¿ya? ¿Qué es el objeto directo? Este objeto directo nosotros lo hemos reconocido ya cuando hemos trabajado, ¿se acuerdan la clase de verbos transitivos? Entonces, el objeto directo es aquel complemento que va a mencionar o va a dar idea en quién recae la acción verbal,
¿no? El objeto directo es el elemento en quien va a recaer la acción verbal. Ahora, ¿cómo reconocemos el objeto directo? Tenemos preguntas, ¿verdad? Dijimos que para su reconocimiento tenemos dos preguntas. ¿Preguntamos a quién? Al verbo. ¿Qué es más verbo? ¿A quién? ¿A quién es más verbo? Esas dos preguntas las realizamos para poder encontrar el objeto directo. Miremos aquí. Tengo aquí, Julio compró las herramientas. Lo primero que yo voy a hacer es buscar el verbo, que es la parte, si yo comienzo a trabajar predicado, lo primero que debemos hacer, jóvenes, es buscar el verbo, ¿verdad? Porque sobre él recae la pregunta. Tengo el verbo, compró, que es el núcleo. Le pregunto ahora, ¿qué compró? ¿Qué compró? Las herramientas. Las herramientas se convierten en objeto directo. ¿Ya? Segundo ejemplo, Susana extraña a su madre. Verbo, extraña, ¿verdad? Entonces se convierte en mi núcleo. Pregunto ahora, ¿a quién? Mi segunda pregunta, ¿a quién extraña? A su madre. A su madre viene a ser objeto directo. Ya, chicos, entonces esas son las dos preguntas que nosotros vamos a realizar para poder reconocer el objeto directo. Recordemos que la pregunta recae sobre el verbo. Ahora, la otra forma de reconocer el objeto directo, ¿se acuerdan? Era transmutándolo, ¿verdad? Es decir, el objeto directo se puede reemplazar por los pronombres lo, los, la, las. ¿Ya? Si yo tengo el objeto directo y quiero corroborar si es cierto, no hay ninguna duda, entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo por los pronombres la, las, lo, los. Miremos aquí el ejemplo, miren aquí. Pinta lindos cuadros. Pregunto, ¿qué pinta? Lindos cuadros. Lindos cuadros viene a ser mi objeto directo. Pero tengo duda, de repente me estoy confundiendo y quiero verificar si es cierto. ¿Qué hago? Paso el verbo, esto pinta, pinta, y le antepongo un pronombre. Si es objeto directo, lo puedo reemplazar por la, las, lo, los. Si yo digo pinta lindos cuadros, entonces, ¿cómo sería? Lo pinta, los pinta, la pinta o las pinta. Aquí lo que le encaja perfectamente es los pinta, ¿verdad? Y si yo utilizo los, se convierte en objeto directo. Segundo ejemplo, Ana cuida a su hermana. Pregunto, ¿a quién cuida? A su hermana. Objeto directo. Pero quiero corroborar, quiero tener la seguridad. ¿Qué hago? Paso el verbo cuida y le voy a anteponer un pronombre. Yo digo, la cuida, las cuida. ¿Lo cuida o los cuida? Aquí digo, si es su hermana, entonces la cuida. La, objeto directo. Ya, jóvenes, entonces, esta es la forma de poder reconocer el objeto directo. Si yo pregunto de manera directa, ¿qué es más verbo? ¿A quién es más verbo? ¿Verdad? Recordemos que eso preguntamos al verbo. Pero ahora, si quiero corroborar o quiero tener la seguridad, simplemente le antepongo un pronombre. ¿Ah? Objeto directo, la, las, lo, los. Bien, pasamos al objeto indirecto. El objeto indirecto me dice es aquel modificador que va a designar, nos va a decir quién se beneficia o perjudica con la acción verbal. Ahora, para reconocerlo, de igual manera voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿a quiénes? Más verbo. Segundo, ¿para quiénes? Al verbo. ¿Bien? Ejemplo, regaló una cartera a su madre. Regaló una cartera a su madre. Pregunto, ¿a quién regaló una cartera? A su madre. Objeto indirecto. Él compró regalos para su sobrino. Pregunto ahora, ¿para quién compró regalos? Para su sobrino. Objeto indirecto. Ya ahora, la forma para reconocerlo. Tengo duda, ¿verdad? No me he quedado satisfecho en este caso con la respuesta. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazarlo con los nombres le o les. Ella canta para sus hijos. Pregunto, ¿para quién canta? Para sus hijos. Quiero verificar. Canta, verbo, le antepongo. ¿Le canta o les canta? Les canta, entonces aquí es un objeto indirecto. Fanny escribe a su padre. ¿A quién escribe? A su padre. ¿Listo? Escribe, le escribe o les escribe. Le escribe. Objeto indirecto. Ya, jóvenes, entonces, si yo quiero verificar qué es objeto indirecto, pregunto a quiénes, al verbo,
O pregunto, ¿para quién? ¿Para quién es el verbo? Pero de repente todavía tengo duda. ¿Qué hago? Pues simplemente antepongo el verbo le o les. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Algo para aclararle, chicos, o quedó todo claro para pasar al siguiente punto? Bien, vamos a pasar entonces al complemento circunstancial, mi siguiente complemento. Miren, chicos, hablamos sobre complemento circunstancial. Son aquellos elementos que van a trabajar al lado del verbo, pero estos elementos van a aportar diferentes ideas, ¿no? Cada circunstancial aporta una idea diferente, complementando el significado del verbo. Tenemos circunstancial de cantidad, de modo, de tiempo, de lugar, de instrumento, de compañía, de causa, etcétera. Entonces, cada circunstancia lo reconocemos porque le vamos a preguntar al verbo, ¿verdad? Según la forma para su reconocimiento. Miren aquí. Si digo aquí, si tengo circunstancial de lugar, preguntaré ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Listo, mira aquel ejemplo. Solía veranear en la... ¿Dónde solía veranear? En la playa. En la playa se convierte en la, en este caso, mi circunstancial de lugar. ¿Ya? De tiempo. ¿Cuándo? Desde. La carta llegó esta mañana. Pregunto ahora, ¿cuándo llegó la carta? Esta mañana. Esta mañana se convierte en mi circunstancial de tiempo. De modo como estudia con gran interés. Pregunto, ¿cómo estudia? Con gran interés. Con gran interés se convierte en mi circunstancial de modo. De causa. ¿Por qué? ¿De qué? Enfermó por descuidado. ¿Por qué enfermó? Por descuidado. Circunstancial de causa. Cantidad, ¿cuánto? Corrieron 4 kilómetros. Pregunto, ¿cuánto corrieron? 4 kilómetros. Cantidad. De compañía, ¿con quién? Viajará con su hermana. Pregunto, ¿con quién viajará? Con su hermana. Compañía. Instrumento, ¿con qué? ¿Por medio de qué? Se golpeó con la silla. Preguntamos, ¿con qué se golpeó? Con la silla. Instrumento. De materia, ¿con qué? Limpia el piso con lejía. Pregunto, ¿con qué limpia el piso? Con lejía. Materia. De finalidad, ¿para qué o a qué? Estudia para aprobar el curso. ¿Para qué estudia? Para aprobar el curso. ¿Listo? De transporte, ¿en qué? Llegarán en avión. ¿En qué llegarán? En avión. ¿Ya, chicos? Aquí ustedes han podido observar que cada circunstancial otorga una idea o complementa el verbo de diferentes ideas, ¿verdad? Cada idea hay una pregunta para realizarle. Lugar, tiempo, cantidad, instrumento, compañía, causa. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los circunstanciales, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, que se van a reconocer a través de preguntas que vamos a realizarle al verbo. Bien, tenemos ahora mi siguiente complemento, como es el complemento agente. El complemento agente, jóvenes, es aquel que realiza la acción en la voz pasiva. Miren, nosotros normalmente reconocemos la oración en voz activa. ¿Cuándo es voz activa? Cuando el sujeto realiza la acción, ¿ya? Las oraciones normales comunes que nosotros leemos, siempre tenemos al sujeto quien realiza la acción. Pero me dice que para reconocer el complemento agente, la oración debe de estar en voz pasiva. ¿Cómo es una oración en voz pasiva? Cuando la acción recae sobre el sujeto, es decir, vamos a cambiar o vamos a invertir, ¿no? La oración. Miremos aquí el ejemplo para poder entenderlo. Miren, yo digo, la empresa auspiciará el concurso. Si yo digo, la empresa auspicia el concurso, es una oración en voz activa. ¿Por qué en voz activa? Porque el sujeto realiza la acción, ¿verdad? La empresa, ¿qué va a hacer la empresa? Auspiciará el concurso. Entonces, hay otra oración en voz activa. Pero me dice, para reconocer el complemento agente, la oración tiene que estar en voz pasiva. ¿Cómo hago esto? Vamos a transformarlo. Miren ustedes, ¿ah? Primero, la empresa auspiciará el concurso. Voz el concurso será auspiciado por la empresa.
Listo. Ahora que he logrado, tengo mi oración en voz pasiva. ¿Por qué en voz pasiva? Porque el sujeto, ¿verdad? El complemento agente va a recibir al sujeto de la oración activa. Recordemos que el complemento agente siempre va a encabezar la preposición por, ¿ya? Por, y recibe ¿a quién? Al sujeto en la voz activa. No, el concurso fue auspiciado por la empresa. Por la empresa es mi complemento agente y va encabezado por la preposición por. ¿Ya? Aquí miren, ¿ah? Vándalos saquearon el almacén, voz activa. Vándalos saquearon el almacén. Ahora, lo transformo en la voz pasiva. Comienzo con el final. El almacén saquearon, tiempo pasado. El almacén fue saqueado por los vándalos, ¿no? El almacén fue saqueado por vándalos. Cambié el orden. Entonces, si yo tengo voz pasiva, mi agente empieza con la preposición por y recibe ¿a quién? Al sujeto de la voz activa. Ya entonces, por vándalo sería mi complemento agente. ¿Ya? Ahora, generalmente el complemento agente siempre comienza con la preposición por, pero me dice que hay complementos agentes que se pueden empezar con la preposición de solo cuando se refiere a enfermedad. ¿Ya? En cualquier caso, siempre encabeza por, pero si voy a hablar de enfermedad, ahí sí utilizamos de. Miremos el ejemplo. El dengue atacó a la población. Voz activa. Lo cambiamos a la voz pasiva, ¿no? La población fue atacada por el de dengue. Miren, ¿ah? La población atacó pasado, fue atacada de dengue. ¿De por qué? Porque es enfermedad. Entonces, de dengue se convierte en mi complemento agente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Entendieron esta parte? Listo. Recuerden entonces, jovencitos, que si tengo voz pasiva, para reconocer la voz pasiva, en este caso, en esa voz pasiva siempre voy a encontrar el complemento agente. Yo no voy a encontrar el complemento agente en una oración activa, sino siempre en una oración pasiva. ¿Ya? ¿Qué es el atributo? Miren, chicos, el atributo es aquel elemento que siempre trabaja con los verbos copulativos, ¿verdad? ¿Se acordarán de esto? Y cuando nosotros trabajamos los verbos copulativos, en la clase de verbos dijimos que el verbo copulativo carecía de significado y necesitaba de qué? Necesitaba de qué? De un complemento para poder informar de manera completa. ¿Ya? A ese elemento que informa se llama atributo. ¿Ya? Y aquí, complemento que acompaña los verbos copulativos. Copulativo, ser, estar, parecer, semejar. Y nombra una cualidad o un estado del sujeto. Estos seres parecen inofensivos. Si digo parecen, parecen es mi verbo, ¿no? Es un verbo copulativo. Y si digo parecen, no me informa de manera concreta. ¿Qué necesito? Cerrar la información, dar más información. Entonces recurro ¿a quién? Al atributo inofensivos. ¿Ya? Roger, arquitecto, es verbo copulativo. Yo digo, Roger es que necesito cerrar la información. Aquí hago uso de un atributo que es un sustantivo, ¿verdad? Es arquitecto. Ya entonces recuerden que el atributo es aquel complemento que trabaja con los verbos copulativos, ya que necesito informar de manera concreta. Luego tenemos el predicativo. Miren, chicos, digo predicativo. El predicativo es llamado el modificador bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque va a modificar a dos elementos a la vez. Bi viene de dos, ¿verdad? El modificador bivalente va a modificar al sujeto y a la vez va a modificar a un complemento, que puede ser un objeto directo o un complemento circunstancial. Es como que tenemos un elemento y tiene dos brazos, ¿verdad? Un brazo modifica al sujeto y otro brazo al complemento, ¿ya? Estos pueden trabajar con los verbos transitivos o intransitivos. Miren, aquí nos dice, es considerado un modificador bivalente porque modifica al sujeto o al objeto directo en la oración. Puede acompañar o no a los verbos transitivos e intransitivos, de los cuales señala o indica una característica, cualidad o estado. Miren un ejemplo para poder entenderlo. Los niños miran asombrados la escena. Miren, esto asombrados es mi predicativo. Pero yo digo, los niños miran. ¿Qué miran los niños? La escena. La escena es el objeto directo, porque pregunto, ¿qué miran?
la escena. ¿Listo? Ahora, este predicativo yo lo voy a colocar para dar a conocer una cualidad, estado o característica, ¿verdad? Y me dice, es bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque modifica a los niños y modifica a la escena, ¿verdad? Por eso el predicativo me dice es aquel complemento que va a modificar al sujeto y al complemento, ¿verdad? Añadiendo idea de cualidad, característica o estado. La gente grita emocionada en el estadio. La gente grita. ¿Dónde grita? Miren, grita. ¿Dónde grita? En el estadio. En el estadio, complemento circunstancial del lugar. Pero quiero colocar algo sobre este sujeto. Emocionada. Entonces, emocionada es mi predicativo que modifica al sujeto y al complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, chicos, ese viene a ser el predicativo, considerado bivalente porque modifica dos elementos a la vez. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar rápidamente a estos ejercicios, rápido para poder lograr culminar las preguntas. Ya dicen, vamos a analizar las siguientes oraciones encontrando los complementos del predicado. Yo digo, mi sobrina permanece callada. Si mi sobrina permanece callada, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el verbo? Callada. Miren, mi sobrina permanece callada. El núcleo aquí es permanece, ¿verdad? Este es un verbo copulativo. Ahora, si tengo copulativo, ¿qué es callada? ¿Quién trabaja con los verbos copulativos? Los atributos, ¿verdad? Entonces, callada, atributo, permanece, núcleo. Marina ha comprado los libros. ¿Cuál es el núcleo? Núcleo de predicado. Acá estamos trabajando predicados nada más. Comprado. Aquí tengo, miren, tengo dos elementos. Ha comprado, ¿verdad? Aquí tengo verbo o núcleo compuesto, porque hemos dicho que tengo dos, un auxiliar con un participio, ¿ya? Ha comprado, núcleo predicado. ¿Y los libros qué será? ¿Qué ha comprado? Los libros. Y si digo los libros, objeto directo, ¿verdad? Ana quedó asustada por la noticia. ¿Cuál es el núcleo? Quedó, verbo copulativo, ¿verdad? Entonces, si tengo verbo copulativo, ¿qué tengo? Un atributo, ¿verdad? Listo. Quedó asustada. ¿Y por la noticia qué será? ¿Qué circunstancial tengo aquí? Por la noticia. Circunstancial de, por, El de lugar. causa, ¿verdad? Por la noticia. ¿Por qué se asustó? Por la noticia. Este es un circunstancial de causa. Ahora, ella devolverá unos libros. ¿Cuál es el núcleo? Devolverá unos libros. La acción, ¿cuál es la acción ahí? Devolver. Devolverá. Entonces, devolverá será el núcleo, claro. Ahora, pregunto, ¿qué devolverá? Unos Unos libros. libros. Si yo pregunto qué, sería un objeto directo, ¿verdad? Regresaremos en invierno. Regresaremos, verbo, pregunto, ¿cuándo regresaremos? En invierno. Este es un circunstancial de tiempo, ¿verdad? Pregunto, ¿cuándo? Patricia trabaja en la fábrica. ¿Cuál es el núcleo? Trabaja en la fábrica. Núcleo, ¿cuál sería ahí? Verbo. Trabaja. Trabaja es el verbo, claro. Pregunto ahora, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? En la fábrica. En la fábrica. Entonces, circunstancial de qué sería este de lugar, ¿verdad? Lugar. Ellos cantan para el público. Cantan verbo. Preguntamos, ¿para quién cantan? Para Para el el público. público. Eso sería un objeto indirecto. Piensen con una escalera.
Piensa en comprar una escalera. ¿Cuál es el núcleo? Piensa. Piensa. ¿Y en comprar qué sería? Todo esto es mi núcleo. Perífrasis verbal, ¿verdad? Verbo simple, nexo e infinitivo. Todo esto es el núcleo. Piensa en comprar, es una perífrasis verbal. Ahora, ¿qué piensa comprar? Una escalera. Una escalera es el objeto directo. Ni ha tejido una chalina para su hija. ¿Cuál es el núcleo? Ha tejido, ¿no? Ha tejido, viene a ser el núcleo, verbo compuesto. ¿Qué ha tejido? Una chalina, Una chalina. objeto directo. Pregunto ahora, ¿para quién ha tejido una chalina? Para su Para hija, su hija. objeto indirecto. Claro, objeto indirecto para su hija. Muy bien, chicos. Aquí hemos terminado, entonces vamos a pasar rápidamente las preguntas correspondientes a esa semana, ¿ya? Vamos a pasar para poder terminarlas. Bien. Número 1 nos dice, la oración que presenta sujeto compuesto es, Pedro corre los días, ellos trajeron dulces, amor y felicidad es lo que necesitas para vivir. Mi hermano compró flores para mi mamá. Las pilas tienen mucha energía. Sujeto compuesto, ¿dónde encontramos? En la C. En la C, muy bien. Amor, felicidad son los núcleos, ¿verdad? Muy bien. La oración que presenta sujeto cero es, Carla es abogada, Elba e Inés son hermanas, somos estudiantes, llovió intensamente, trabaja demasiado. La D. Sujeto cero, La D. la D, ¿verdad? Llovió intensamente, verbo impersonal. Sujeto que tiene un solo núcleo se denomina compuesto Simple. verbal nominal simple o serio. Simple. Simple. Simple, muy bien, simple. La oración que presenta un complemento circunstancial de modo. Regresó con su tío. Camina con lentitud. Fue al médico porque le dolía la garganta. Lo hizo con sus manos. Vive en Ica. De modo. Preguntamos cómo. D. En la B. Camina con lentitud. Pregunto, ¿cómo camina con lentitud? Modo. El modificador que pertenece a la estructura del sujeto es predicativo, complemento agente, atributo, aposición, objeto directo. ¿Cuál pertenece al sujeto? Una posición. Muy bien, la posición aparece en el sujeto. La proposición es una construcción lingüística con sentido completo, que tiene autonomía sintáctica, que funciona independientemente, que carece de autonomía sintáctica o que modifica el núcleo del sujeto. La proposición. Dijimos que la proposición carece de autonomía sintáctica, ¿verdad? Porque solamente se utilizan para formar oraciones compuestas. Bien, la oración que presenta dos proposiciones es, mi celular está viejo, Ana canta y Rosa baila, la tienda cerró temprano, se fue muy temprano, eres muy hermosa. Dos proposiciones La o B. dos ideas. La B, muy bien, Ana canta, Rosa baila. La oración que posee objeto indirecto es, Jesús lee el cuento a los alumnos, el joven toca el piano, Elena salta la cuerda, la cartera es pequeña, el señor está triste. Objeto indirecto. Recuerden que preguntamos aquí a quiénes, para quién, para quiénes. ¿Dónde encontramos? La A. La A, muy bien. Jesús lee el cuento a los alumnos. ¿A quién lee el cuento? A los alumnos. En la oración, lo que dijo el abogado parece falso. El atributo es, dijo abogado, falso, parece lo que dijo. Falso. ¿Cuál? Falso, muy bien. Parece, verbo copulativo, falso, atributo.
En la oración, la novia camina airosa por el salón. El complemento subrayado es atributo, aposición, predicativo, objeto directo, objeto indirecto. La novia camina airosa por el salón. Predicativo. Muy bien, predicativo, listo, ¿no? En este caso es un predicativo. El modificador que puede alternar la función con el núcleo del sujeto se denomina predicativo, atributo, aposición, modificador indirecto, objeto directo. El elemento que puede alternar la ubicación, ¿verdad? Aquí tenemos la posición, ¿ya? En la oración, Tiago compró chocolates para los niños. La estructura que presenta es, vamos, en vez de mencionar cada alternativa, vamos a analizar directamente la oración y reconocemos en dónde recae. Ya miren, analizamos. Tiago es un núcleo del sujeto, ¿verdad? Compró, ¿qué será? Verbo, núcleo del predicado. ¿Qué compró? Chocolates. Chocolates, ¿qué sería? Objeto directo. ¿Para quién compró chocolates? Para los niños. Eso sería objeto indirecto. ¿Cuál es la respuesta correcta si tengo núcleo del sujeto, núcleo del predicado, objeto directo y objeto indirecto? La E. La E, muy bien, la E. Ahora, en oración, acompañé a mi hermanito al jardín. El complemento subrayado es aposición, predicativo, atributo, objeto directo, objeto indirecto. A mi hermanito. Acompañé a mi hermanito. ¿A quién acompañé? A mi hermanito. Objeto directo. La oración que presenta aposición es, pero el soñador fue admirado por sus hermanos. Nuestro hijo es médico. La calle parece tranquila. Carla había comprado una maleta. El amanecer es bello. ¿Dónde Ya. encuentro? No. En la A, muy bien, ¿verdad? Aposición, el soñador. Ahora, la justicia chilena pide la pena de cárcel para Pinochet por crímenes contra la humanidad. La estructura de la oración es, vamos a analizarla directamente, ya miren, la justicia chilena, la, modificador directo, ¿eh? Justicia, núcleo del sujeto. Si digo chilena, es un adjetivo, ¿verdad? Que se convierte en un modificador directo. Pide, núcleo del predicado. ¿Qué pide? Pena de cárcel. Esta pena de cárcel es mi objeto directo. ¿Para quién? Para Pinochet. En este caso, objeto indirecto. ¿Por qué? Por crímenes contra la humanidad. Ese viene a ser circunstancial de causa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Modificador directo, La núcleo D. del sujeto, la D. Muy bien. Aquí es la respuesta correcta. El grafista utiliza normalmente los mismos instrumentos. La estructura de la oración es el modificador directo, grafista, núcleo del sujeto, utiliza núcleo del predicado. ¿Qué más? Normalmente, modo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que utiliza normalmente los mismos instrumentos. Los mismos instrumentos es objeto directo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. La B, ¿verdad? La B viene a ser la respuesta correcta. A ver, el equipo de lengua le ganó oficialmente a los de literatura y ahora van por la victoria más, por una victoria más ante el equipo de historia. La oración es, ¿cuál es el sujeto? El equipo de lengua le ganó fácilmente a los de literatura y van por una victoria más ante el equipo de historia. El sujeto es el equipo de lengua, ¿verdad? Lengua. De ellos estamos hablando en la oración. Entonces aquí la respuesta sería la A. Muy bien. Ahora, en la oración, tú ganas el premio mayor. El núcleo del sujeto es
Tú ganaste. Mayor, tú, el premio, ganaste, tú ganaste. Tú ganaste el premio, el núcleo del sujeto. Ah, Tú, solamente tú, vienes del núcleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un pronombre. ¿Ya? Tú es un pronombre personal y se convierte en el sujeto. Ganaste y es predicado, es verbo. La oración que presenta complemento circunstancial de instrumento es: me recibió amablemente, me recibió todo frío y altanero. ¿Por cuánto tiempo te quedarás? Regaron las plantas con la manguera. Si deseas, puedes hacerlo. Circunstancial de instrumento. ¿Con qué? Preguntamos, ¿con qué? La D. La D, ¿verdad? Regaron las plantas con la manguera. ¿Con qué regaron? Con la manguera. Entonces, ese es mi circunstancial de instrumento. No pertenece a la estructura del predicado. Atributo, complemento agente, predicativo, circunstancial, modificador indirecto. No pertenece al predicado. en ese poder indirecto. Modificador Circunstancial. indirecto, listo. Modificador indirecto, porque el modificador lo encontramos en el sujeto, circunstancial sí está en el predicado. Bien, en la oración, mis tíos regresaron de trabajar por la noche. La palabra subrayada es complemento agente, verbo, perífrasis verbal, un atributo, verbo compuesto. Regresaron de trabajar. Un agente. No, agente tiene por. El agente siempre lo vamos a reconocer porque tiene por y recibe al sujeto. Aquí tengo regresaron de trabajar. Miren, regresaron, verbo simple, de preposición, trabajar infinitivo. Acá tengo una perífrasis verbal que funciona como núcleo del predicado. En oración, la compradora miraba los folletos. El objeto directo es miraba la compradora, los folletos, compradora, los folletos. La compradora miraba los folletos. Preguntamos, ¿qué miraba la compradora? Los folletos. ¿Listo? Esto viene a ser mi objeto directo. En la oración, la cebolla como la papa son nutritivas. El modificador indirecto es la cebolla, nutritivos, como la papa son nutritivos. Modificador indirecto, ¿cuál sería La aquí? C. La C. La C, La ¿verdad? C. Aquí la C viene a ser el indicador indirecto, como la papa, como viene a ser mi adverbio comparativo, por lo tanto se convierte en modificador indirecto. En oración, el discurso fue leído por el presidente. Lo subrayado es objeto directo, circunstancial de causa, objeto indirecto, circunstancial de compañía, complemento agente. Agente. Complemento agente. La E. El discurso fue leído muy bien, ¿verdad? Por el presidente, muy bien, agente. En oración, hablaba en voz alta para engañarme. Los elementos son, analizamos, hablaba, núcleo de predicado. ¿Cómo hablaba en voz alta? Circunstancial de modo. ¿Para qué? Para engañarme. Circunstancial de finalidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Núcleo de predicado, La D. modo, finalidad, ¿verdad? ¿Cómo hablaba en voz alta? De modo. ¿Para qué? Para engañarme. Finalidad. Aquí la respuesta sería la D. Ya, chicos, entonces aquí hemos terminado. Bien, vamos a dejar de compartir. ¿Listo? Entonces ya hemos terminado, jóvenes, lo que corresponde a lo que corresponde al día de hoy. Hemos comenzado hoy día con lo que es la parte de la sintaxis, ¿no? Ustedes han visto que ya hemos dejado de lado las palabras gramaticales y nos hemos introducido a la oración, ¿verdad? Tratando, pues, de reconocer todos los elementos que aparecen. Supuestamente tenemos, de manera general, dos elementos, sujeto y predicado. Ahora hemos reconocido cuáles son los complementos del predicado y cuáles son los modificadores del sujeto.